Soy el pastor Juan José Gil. Os presento el paisaje. Hoy estoy en lo que podríamos considerar lo profundo de la montaña. Aquí tenemos un árbol caído, que por cierto son muy buenos para hacerse refugios, ya que te facilitan la situación. Fijaros cómo está ahí abajo, bueno, pues ya formando casi una especie de tienda de campaña. Bueno, no sé si se oye el sonido, me imagino que sí, porque aquí hay un arroyo que cae con bastante fuerza. No sé si se puede ver bien ahí, pero bueno, ahí tenemos la caída, la pequeña caída que tiene entre las rocas. Bien, bueno, sabes que caminando por la montaña estaba pensando en una de las cosas que más están en la mente de la gente, que es por qué cuesta tanto que algunas personas despierten mientras otros parece que lo vemos todo muy claro. Es lo que podríamos llamar el despertar. ¿Cómo se produce el despertar de las personas? También en qué consiste ese despertar. Porque algunos estamos muy conscientes de la situación, la vemos venir, como se dice, y ya estamos apercibidos, de manera que nos preparamos y estamos dispuestos a superar cualquiera de las dificultades que se puedan presentar. Es lo que llamamos supervivencia pura y dura. Bien, ¿por qué estamos tan conscientes? ¿Por qué otros no lo ven? ¿Somos nosotros los exagerados, como nos dicen? ¿Somos nosotros los obsesionados con ese tipo de preparación? ¿O sencillamente estamos viendo las cosas desde otro punto de vista? ¿Cuál es nuestra percepción de la realidad? ¿Y por qué nos consideramos a nosotros mismos despiertos en medio de una sociedad que parece más bien somnolienta, demasiado enfocada en una cosa e incapaces de ver más profundamente la realidad tal y como nosotros lo podemos percibir desde otra perspectiva? No sé si se escucha demasiado el agua y buscarme una posición un poquito menos ruidosa. Voy a avanzar un poquito No es fácil caminar por el bosque cuando está así. Pero bueno, entonces estamos hablando del despertar. Yo diría que el despertar se da a varios niveles. Por ejemplo, se va a dar a nivel mental. Una persona mentalmente despierta es aquella que puede ver las cosas con más claridad, que lo tendrá más fácil para analizar, lo tendrá más fácil para ver todo el cuadro, como decimos. Una perspectiva más amplia, una perspectiva a la vez más profunda, tiene unas capacidades más agudas, más despiertas, en resumen. También hay personas que están más despiertas a nivel emocional. Por ejemplo, esto ocurre mucho con las mujeres. Ellas tienen un despertar emocional que nosotros los hombres muchas veces no contamos con eso. Ellas están más pendientes con su sensibilidad para captar cómo están las personas, cómo se sienten, si hay algo que no está funcionando bien, si hay algo que les despreocupa, o en fin. Tienen lo que llamamos el sexto sentido, que es una forma de despertar de la conciencia, despertar de las emociones, que te ayudan a ver con más claridad, bueno, pues qué está pasando en el interior de las personas, qué les afecta, qué no les afecta, en fin, todo eso. No sé si me podía acercar un poco más al agua, pero es que también estoy temiendo de que no se escuche mejor el vídeo. Bien, entonces, ese sería el despertar emocional. Hay un despertar espiritual. Es esa toma de conciencia de la realidad que no vemos. Y es por eso que para estar en ese despertar necesitamos fe. Porque sin fe no vamos a profundizar, no nos vamos a atrever o no vamos a confiar en que vamos en buena dirección, entrando en el terreno sobrenatural, en el que no vemos lo que pasa, pero sí lo percibimos por medio
de la fe. Y entonces estamos abiertos a las revelaciones que pueda haber en ese sentido. Estamos abiertos a que lo que escuchamos, lo que vemos, nos ayude a profundizar en lo espiritual. En ese sentido hay que tener cuidado porque lo espiritual es tan amplio y mucho más, diría yo, que lo que nuestros sentidos perciben, ya que estamos hablando de un mundo muchísimo mayor, más vasto, más complicado, más complejo también que el mundo que nos rodea, que por muy complejo que sea, pues es mucho más sencillo por las limitaciones que tenemos aquí y porque, bueno, pues nada se puede comparar con el vasto mundo en el que se dan las realidades supremas, las realidades eternas. Bueno, eso lo sabemos y sabemos que es así. Mucho del despertar espiritual tiene que ver, por tanto, con nuestra disposición a ir más allá de lo que vemos. Ahí nos ayuda mucho la palabra de Dios, por ejemplo, porque nos introduce en ese ámbito y nos lo explica de una manera que podamos más o menos ponernos en la situación y tratar de comprenderlo. Por ejemplo, la vida de Jesús es una vida de despertar al espíritu, porque nos está revelando continuamente cómo necesitamos ese ámbito espiritual y cómo ese ámbito espiritual nos va a ayudar a alcanzar objetivos mayores, a entender mucho mejor la vida, a ponernos en el ámbito divino y poder captar las realidades sobrenaturales que de otra manera no podríamos. Por supuesto está el lado oscuro, lo que podríamos considerar el lado negativo de ese mundo espiritual. Algunos despiertan a esa realidad, pero se equivocan en el sentido de identificarse con algo que es realmente tenebroso, oscuro, maligno, malvado, y desgraciadamente muchos quedan prendidos en esas especies de redes, de telas de araña que atrapan las almas de los hombres, las almas de las personas, y se convierten en víctimas de la maldad, en víctimas de ese lado oscuro. Ahora bien, cuando hablamos de despertar en el sentido en el que estamos actualmente moviéndonos, que es el ámbito social, el ámbito político, el ámbito de relaciones interpersonales, el ámbito de cómo funciona la vida, cómo está funcionando el sistema, cómo funciona la política en general, cómo están funcionando pues todo lo que se mueve en el sistema, como es la cultura, como es la economía, son las relaciones, eh, podríamos considerar que nos conectan por medio de las redes sociales o en fin, por muchas vías que están entrecruzadas en el sistema y que conforman lo que hoy entendemos que es la vida en la Tierra, la vida en la sociedad o en las sociedades, ya que hay mucha variedad dentro de este mundo, de este planeta, hay mucha variedad de interrelaciones, de culturas y demás. Ahora bien, el despertar al que yo me quiero referir o me estoy tratando de concentrar para entenderlo mejor, es el despertar de la conciencia que nos ayuda a ver la realidad más profundamente, entender lo que pasa, las fuerzas que se están moviendo, hacia dónde nos quieren conducir, por qué estamos en esta situación, cuáles son los objetivos que se prevén y todo eso que consideramos que se está moviendo y que de alguna manera muchísima gente, millones de personas parecen no estar considerándolo, ni siquiera viéndolo. Y por más que cuando estamos despiertos queremos que los demás también lo vean como nosotros, no lo harán porque no salen de ese estado de somnolencia. Es algo así como una especie de droga que te deja en un nivel de adormecimiento que te impide abrir tus sentidos más profundos, más intensos,
para tratar de ver la realidad que hay más allá de lo aparente, de lo que se ve. Es esa realidad la que le da sentido a lo que está pasando, pero si no estamos despiertos no lo vemos. Así que sí que es importante el percibir la realidad desde la perspectiva despierta, es decir, no conformándonos con lo que vemos, no entreteniéndonos demasiado en lo que ocurre a nuestro alrededor de manera que no percibamos que hay más allá. Así que el despertar es un estado de la conciencia. El despertar es un estado también de los sentidos dirigidos por esa conciencia. Es un estado que incluye a todo, incluye lo mental, incluye lo emocional, incluye también lo espiritual, ya que un verdadero despertar debe de incluir esas tres áreas de la vida humana que son tan importantes para entender la realidad en el sentido más profundo. Por supuesto, hay demasiados intereses para que la gente no despierte, para que la gente no se dé cuenta de quiénes son los verdaderos, eh, digamos, gobernantes o influenciadores, quiénes son los que realmente mueven la corriente, mueven los hilos, mueven la cultura, mueven la moda, mueven la política, la economía. O sea, todos esos factores, todas esas áreas cuentan a la hora de entender cómo funciona el mundo. Y hay mucha gente que va a profundizar hasta cierto nivel, pero luego habrá otros niveles que no querrán tocar, no querrán traspasar esas líneas, esas fronteras, porque se encontrarán un poco incómodos, incluso se asustarán y no querrán hablar de ello. Por eso hay tanta gente que cuando tú les muestras la realidad de lo que está pasando, por ejemplo, nosotros que estamos hablando de preparación, de por qué tenemos que prepararnos, cuál es el futuro al que nos estamos dirigiendo o nos están conduciendo, pues hay mucha gente que se bloquea y dice que no quiere que le hables de eso. Sencillamente tienen miedo, no están preparados para afrontar una realidad tan cruda así de pronto. Y tenemos que tener mucha paciencia con ellos. Pero sí que tenemos que hablar la verdad, porque la verdad, como Jesús muy bien nos indicó, y lo leemos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, conocer la verdad, perseverar en la verdad, es la única posibilidad de que seamos liberados de esas influencias, de esos objetivos nefastos para la humanidad. Fijaros la cantidad de tecnología de la que disfrutamos hoy y sin embargo, si no estás despierto, esa misma tecnología se vuelve una especie de red de telaraña o de red de pescador que te ha pescado y te has quedado en un nivel muy superficial, por ejemplo, de entretenimiento. Eso es lo que te ofrece la tecnología actual. Grandes, masivas cantidades de entretenimiento. Ese entretenimiento es el que funciona como una droga. Ya los socialistas originales o comunistas decían que la religión era el opio del pueblo, queriendo decir que la religión estaba actuando, entreteniendo a la gente en algo que no les ayudaba o que les impedía ver otras realidades, como la realidad económica, las diferencias de clases y todo lo demás, que ellos pretendían que la gente conociera o que despertaran a ese nivel, a nivel político. Pues en este tiempo podemos decir que el entretenimiento es el opio del pueblo dormido. La gente está demasiado entretenida, está demasiado asombrada, está demasiado en estas cosas que son buenas, no son malas, pero que también son peligrosas porque depende mucho de cuál sea la finalidad que haya detrás de ese entretenimiento. ¿Para qué recibimos todas esas posibilidades
que nos, digamos, nos meten en un mundo que llega a ser completamente irreal, lo llamamos virtual, pero que va en esa dirección, la dirección de atrapar a la gente en términos generales en ese entretenimiento. Los jóvenes hoy lo tienen muy difícil de despertar porque desde niños ya les están involucrando en esas redes, ya les están metiendo a fondo en todo lo que tiene que ver con la tecnología actual, de manera que se van a quedar como eh, prendidos, atascados, enjaulados en ese ámbito y mientras están entretenidos no piensan en otra cosa y no se les despiertan otros intereses. Ya sabéis cómo funcionan los juegos de consola o los juegos de ordenador, estos juegos virtuales que parece como que te atrapan de tal manera que nunca salgas de esa situación y puedes crecer, pasar la adolescencia, adentrarte en los 20, pasar los 30, incluso algunas personas los 40 y siguen enganchados. Es algo así como hace los deportes, ¿no? Como los deportes como el fútbol tan populares o el fútbol americano, u otros, ¿no? Pues tienen esa capacidad también de captar tanto la mentalidad, la atención de las personas que impiden que ellos realmente lleguen a despertar. Y no te comprenden y no nos van a comprender y no los vamos a quizá poder despertar nunca. A menos que todo eso desapareciera y se vieran obligados a observar una realidad más allá de eso. El apóstol Pablo, que había despertado del judaísmo al cristianismo, que se había dado cuenta de que Jesús era otra cosa, que no era una prolongación del judaísmo, que era una nueva creación, un nuevo pacto, era una vida nueva, era algo completamente distinto. Lo deja muy bien expresado en 2 Corintios capítulo 5, cuando nos dice, por ejemplo, en el versículo 16, que si antes conocíamos a otros en la carne, pues ya está, eso ya pasó. Aun si a Cristo, dice, conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nos dice en el siguiente versículo, es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas anteriores, viejas, han pasado y ahora todo se hace nuevo. Ahora todo lo renueva Dios, porque Dios nos está tratando de introducir en un nuevo mundo, una nueva realidad espiritual. Pero eso demanda de nosotros tener esa apetencia de despertar en el espíritu. Luego, en 1 Corintios 2, nos dice Pablo cómo el hombre despierto, el hombre espiritual, ve en profundidad todas las cosas, mientras que el hombre que no está despierto, el hombre carnal, el hombre que está entretenido en este mundo, no lo puede ver, le parece locura, no nos puede entender. Sin embargo, el espiritual, el despierto, entiende todas las cosas y puede juzgar todas las cosas y nadie le puede juzgar porque nadie de los que no estén despiertos va a tener la capacidad de profundizar hasta ese nivel. En fin, os digo todo esto para que comprendamos mejor la situación. La tecnología actual, que tiene muchísimas aplicaciones, sin embargo también tiene aplicaciones nefastas por los objetivos a los que sirve. Tengamos cuidado los despiertos, porque los que están despiertos, entre comillas, en el lado oscuro, muchas veces son los que manejan los hilos de esa tecnología. Cuidado con eso, cuidado con la aplicación que se le hace. Que no nos adormezcan y que podamos ir un paso por delante, preparados para afrontar ese futuro distópico en el que cada día o al que cada día nos estamos acercando más. Os dejo con esta reflexión. Que el Señor os bendiga.